Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué pasa en El Salvador?, donde exploramos las maravillas de este país. Hoy vamos a viajar al pasado y conocer el misterio del Tazumal, un lugar que fue el centro de una civilización antigua y que hoy nos sorprende con sus secretos. Tazumal es un sitio arqueológico que se encuentra en el municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Es uno de los lugares más importantes y visitados de El Salvador, ya que nos muestra el legado de los pipiles, un pueblo de origen maya que habitó estas tierras hace más de 1000 años, literal 1000 años. En Tazumal podemos admirar las pirámides, las plazas, las esculturas y los objetos que nos cuentan cómo era la vida de los pipiles, su cultura, su religión y su comercio. Pero Tazumal no solo tiene historia, sino también mito. Este lugar es un enigma que ha generado muchas teorías y debates sobre su verdadero significado y función. ¿Qué secretos guardan sus estructuras? ¿Qué rituales se realizaban aquí? ¿Qué tesoros se esconden bajo sus piedras? En este episodio vamos a conocer más sobre la historia, los hechos y el mito del Tazumal, y veremos cómo este lugar refleja la complejidad y la diversidad de la civilización pipil. Tazumal es un patrimonio cultural de El Salvador que nos muestra el legado de nuestros antepasados y nos inspira a seguir aprendiendo y valorando nuestra identidad. ¿Sabías que en El Salvador hay un lugar que fue el corazón de una civilización milenaria? ¿Quieres saber qué se esconde detrás de sus pirámides y plazas? Entonces no te pierdas este episodio de ¿Qué pasa en El Salvador?, donde te contamos todo sobre el misterio del Tazumal. Hay cosas que únicamente pasan en El Salvador. Solo en este país hay un queso que es duro y blandito. Solo acá hay una calle que es sexta y además décima. Solo nosotros nos comemos la flor nacional y nos bajamos al santo patrón. El Salvador es único. ¿Cuántas cosas pasan en un espacio tan pequeño? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Los pipiles eran descendientes de los mayas, pero tenían su propia identidad y cultura y habitaron El Salvador, Honduras y parte de Guatemala entre el 500 y el 1200 después de Cristo. Los pipiles se organizaron en varios señoríos, que eran unidades políticas y territoriales independientes, pero que compartían una misma lengua, el náhuatl, y la misma religión, el politeísmo mesoamericano. Mesoamérica es el nombre que se le da a la región cultural que abarca desde el centro de México hasta el norte de Costa Rica y que fue el escenario de varias civilizaciones precolombinas como los olmecas, los mayas, los zapotecas, los toltecas y los aztecas. Mesoamérica se caracteriza por tener rasgos culturales comunes como el uso de una misma escritura jeroglífica, el desarrollo de la astronomía y la matemática, la construcción de pirámides y plazas, el cultivo del maíz y el cacao y el juego de pelota. Ahora que tenemos una idea general del contexto del Tazumal, vamos a entrar en los datos históricos, los hechos comprobables y la descripción del mito de este sitio arqueológico. Tazumal es un sitio arqueológico en El Salvador que nos muestra el legado de la civilización pipil, un pueblo de origen maya que habitó Mesoamérica hace más de 1000 años. En este episodio de ¿Qué pasa en El Salvador?, te ponemos en contexto sobre qué es un sitio arqueológico, cuál fue la civilización pipil y de qué se trata eso que llaman Mesoamérica. Para entender el misterio del Tazumal tenemos que conocer su historia. Tazumal significa lugar donde se queman las víctimas en náhuatl. Pero antes de la llegada de los conquistadores, este lugar fue habitado por los pipiles, un pueblo de origen maya que se estableció en El Salvador entre el 500 y el 1200 después de Cristo. Los pipiles eran descendientes de los mayas que migraron desde el sur de México hacia el istmo centroamericano. Su nombre significa los que hablan náhuatl, ya que adoptaron esta lengua de los toltecas, otro pueblo de México que los influenció culturalmente. Los pipiles se organizaron en varios señoríos, que eran unidades políticas y territoriales independientes, pero que compartían una misma cultura y religión. Uno de estos señoríos fue el de Chalchuapa, donde se encuentra el Tazumal.
Los pipiles construyeron el Tazumal como un centro ceremonial y comercial, donde se realizaban ofrendas a los dioses y se intercambiaban productos con otras regiones de Mesoamérica. Tazumal era el lugar más importante y sagrado de Chalchuapa y se cree que era el centro político y religioso de todo el señorío. Tazumal se caracteriza por su arquitectura monumental, que muestra la habilidad y el ingenio de los pipiles. El sitio está compuesto por varias estructuras, entre las que destacan las pirámides escalonadas, las plazas abiertas, las plataformas ceremoniales y las estelas con inscripciones. La estructura más grande y famosa es la pirámide principal, que mide 24 metros de altura y 80 metros de base y que tiene una escalinata orientada hacia el poniente donde se ponía el sol. Tazumal es el nombre de un sitio arqueológico en El Salvador donde los pipiles, un pueblo de origen maya, construyeron un centro ceremonial y comercial hace más de 1000 años. En este episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? Te contamos cómo era la vida de los pipiles y qué hacían en el Tazumal. Pero la historia de Tazumal no fue siempre de gloria. A lo largo de los siglos, el sitio sufrió varias transformaciones y destrucciones causadas por factores naturales y humanos. Por ejemplo, en el año 535 después de Cristo, una erupción del volcán Ilopango cubrió de ceniza todo el territorio, obligando a los pipiles a abandonar Tazumal por un tiempo. Luego, en el año 900 después de Cristo, el sitio fue invadido por los toltecas, un pueblo de México que impuso su cultura y religión. Y finalmente, en el año 1200 después de Cristo, Tazumal fue abandonado definitivamente, quizás por una sequía o una guerra. Estos eventos dejaron huellas en el sitio, que podemos observar hoy en día. Por ejemplo, la capa de ceniza del volcán Ilopango se puede ver en algunas excavaciones, y se cree que fue la causa de la muerte de muchas personas que fueron enterradas en Tazumal. También la influencia de los toltecas se puede notar en algunos elementos arquitectónicos y artísticos, como la presencia de la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que era el dios principal de los toltecas. Además, el abandono de Tazumal se puede deducir por la falta de mantenimiento y la erosión de las estructuras. Estos hechos comprobables nos muestran las dificultades y los desafíos que enfrentaron los pipiles y cómo se adaptaron y resistieron a los cambios. Tazumal es un testimonio de la resiliencia y la creatividad de los pipiles que supieron aprovechar los recursos y las oportunidades de su entorno. Tazumal no solo fue un lugar de rituales y comercio, sino también de tragedias y conflictos. En este episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? Te revelamos cómo el volcán, los toltecas y otros factores provocaron el declive y el abandono de este sitio arqueológico. Pero Tazumal no solo tiene historia, sino también mitos. Este lugar es un enigma que ha generado muchas teorías y debates sobre su verdadero significado y función. ¿Qué secretos guardan sus estructuras? ¿Qué tipo de rituales se realizaban aquí? ¿Qué tesoros se esconden bajo sus piedras? Una de las teorías más populares es que Tazumal era un lugar sagrado donde los pipiles se comunicaban con los dioses y los ancestros. Según esta teoría, las pirámides y las plazas eran espacios donde se realizaban ceremonias y ofrendas que podían incluir sacrificios humanos y animales. También se cree que las estelas y las esculturas eran representaciones de los dioses y los gobernantes, que tenían un poder sobrenatural. Además, se piensa que las orientaciones de las estructuras tenían un significado astronómico y calendárico, que marcaba los ciclos de la naturaleza y la vida. Otra de las teorías más difundidas es que Tazumal era una ciudad perdida, donde se escondían tesoros y conocimientos. Según esta teoría, los pipiles tenían una avanzada civilización que poseía riquezas y sabidurías que no querían compartir con nadie. Por eso construyeron Tazumal como un lugar secreto y aislado, donde guardaban sus objetos de oro, plata y jade, y sus libros de códices que contenían su historia y su ciencia. También se especula que Tazumal tenía túneles y cámaras subterráneas donde se ocultaban cosas aún más misteriosas.
Estas teorías se basan en las interpretaciones y la experiencia de algunos investigadores y visitantes que han encontrado en Tazumal un lugar de conexión y de inspiración. Sin embargo, estas teorías no tienen suficiente evidencia científica y arqueológica y son consideradas como especulaciones o fantasías por muchos expertos. Como puedes ver, Tazumal es un lugar que despierta nuestra curiosidad y nuestra imaginación. ¿Qué misterios se ocultan tras sus pirámides y plazas? ¿Qué significado tenía este lugar para los pipiles? En este episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? Te presentamos las teorías y los debates sobre el mito de Tazumal. Además de las teorías que les conté antes, hay otras que intentan explicar el significado y la función de este sitio arqueológico. Una de estas teorías es que Tazumal era un observatorio astronómico donde los pipiles estudiaban el movimiento de los astros y elaboraban sus calendarios. Según esta teoría, las pirámides y las plazas tenían una alineación precisa con los puntos cardinales y con los fenómenos celestes como los solsticios y los equinoccios. También se cree que las estelas y las esculturas tenían un código numérico y simbólico que registraba los ciclos del tiempo y del espacio. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el misterio de Tazumal. Hemos conocido un poco de su historia, sus hechos y sus mitos, y hemos visto cómo este lugar refleja la complejidad y la diversidad de la civilización pipil. Tazumal es un patrimonio cultural de El Salvador que nos muestra el legado de nuestros antepasados y nos inspira a seguir aprendiendo y valorando nuestra identidad. Tazumal es un sitio arqueológico que nos revela el pasado y el presente de El Salvador. Es un lugar que nos conecta con nuestra historia y nuestra cultura y que nos desafía a seguir explorando y descubriendo. Tazumal es un lugar que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos y que nos motiva a construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura arqueológica por el misterio de Tazumal. Si quieres saber más sobre la historia y la cultura de El Salvador, no te pierdas nuestros próximos episodios donde te traeremos más temas interesantes y divertidos. Y si te gustó este episodio, no olvides darle like y seguirnos en YouTube para que nos ayudes a llegar a más salvadoreños y a seguir creciendo el canal. También puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y recientemente en Google Music, donde encontrarás todos nuestros episodios anteriores y futuros. Y si quieres dejarnos algún comentario, sugerencia o pregunta, puedes hacerlo en nuestro canal debajo de este episodio. Y para cerrar con broche de oro, te dejamos con una pregunta. ¿Sabes por qué nos llaman guanacos a los salvadoreños? Si quieres saber la respuesta, no te pierdas el episodio anterior de ¿Qué pasa en El Salvador?, donde te contamos el origen y el significado de este apodo tan peculiar. Te aseguramos que te vas a sorprender y a divertir con esta historia que es parte de nuestra identidad y de nuestro orgullo nacional. Hasta la próxima.